Bueno, pues los niños ya sabéis que no tienen clase, están de vacaciones y pasan mucho tiempo delante del ordenador. Cómo deben utilizar el ordenador y, sobre todo, cómo deben andar en Internet nos lo explica nuestro experto en tecnología, que hoy además viene muy bien acompañado. Juan de la Herrán. Hola, chicos. Hola. 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 ¿Qué tal? Álvaro, choca. Ahí. Choca, muy bien. Opa, Juan, Hola. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ya estamos dispuestos. Aquí, venga. Álvaro se va a del poner ordenador. delante del ordenador porque ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan? Pues hoy vamos a hablar de juegos educativos, del mundo de los juegos, pero orientado hacia los niños, pero no a jugar por el ocio sin más, sino a aprender cosas. Ya, o sea, ¿y dónde han quedado los cuadernos Antillana, los Rubio, todas esas Bueno, cosas? pues todas esas cosas ahora se han trasladado al ordenador. Se han mejorado, porque antes, bueno, ¿qué ocurría con el cuaderno? Pues yo por lo menos los míos los teníamos siempre empezados 3 o 4 páginas y la quinta página ya por ahí. Llegaban tus padres, miraban a ver, decían, bueno, pues algo habrá hecho. Pues ahora lo tenemos todo en el ordenador, los padres podemos ver cómo evoluciona, el ordenador les puede corregir los errores, o sea, la verdad es que funciona muy bien todas estas cosas. ¿Les gustará a los chavales? Álvaro, ¿a ti te gusta aprender con el ordenador? Sí. Sí. Sí, le mira a su padre, dice, sí, a ver lo que digo. Sin mirar, sin mirar. Sí te gusta, pero te gusta más jugar. ¿Sueles jugar mucho, Álvaro? Sí. Sí. Juan, vamos a enseñar a los padres que nos están viendo que durante el verano además pueden utilizar el ordenador para que jueguen los niños, pero también para que aprendan. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mira, hay muchos sitios, hay muchos portales, hay muchos sitios de juegos educativos. Este es uno, es un sitio que podemos entrar a jugar aprendiendo de forma gratuita. Sí. Hay que estar registrado, porque si no estamos registrados, pues en este caso aquí hemos puesto Álvaro Chiqui, es el nombre del registro que tiene, hay que estar registrado, pero una vez que está registrado y una vez que entras, que el registro es gratuito y no cuesta nada, ya tienes para poder jugar, y fíjate, es en función de cualquier tipo de edad. Desde los 0 a los 3 años, desde los 3 a los 6 años, de 6 a 8 años, desde los 10 a los 12 años. La propia página te indica para qué edades son apropiados ciertos tipos de juegos, exactamente, ¿no? O sea, tú eliges, dices, bueno, pues vamos a elegir para Álvaro, pues infantil, de 3 a 6 años. Claro, porque Álvaro tiene casi 6. ¿Cuántos años tienes, Álvaro? 5. 5. 5 ¿Cuándo años. cumples años? ¿Tú sabes? Dentro de poco. Tengo la duda. ¿Cuándo? ¿Cuándo cumplirás tú años? En noviembre, ¿verdad? En noviembre también, como yo, Álvaro. Mira. Fíjate, todos en noviembre. Bueno, siga adelante, Pues Juan, con mira, tu explicación, perdona. Podemos, por ejemplo, elegir una de las letras, pues decir, vamos a ver las vocales. Y entonces Álvaro pues va a jugar con las vocales. No, vocales. Sí, con la A. Venga, juega con la A. ¿Y qué tiene que hacer Álvaro en ese momento? Pues, por ejemplo, las medusas. Esto ya te lo sabes, ¿verdad? Ya has jugado muchas veces. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, adelante. Sí. A Pues dale al sí y entonces ahora... No entiendo nada. Claro. Espera, que es que no está muy tenemos- bien este ejemplo, además, sobre todo porque me imagino, Juan, que sería interesante que el niño juegue, pero que el padre, el adulto, Cuando busca las vocales. monitor, esté con él, Este ¿no? con el ratón. Juan. Hay que estar con él, hay que estar con estar. los niños. No podemos dejarles solos. O sea, por ejemplo, haciendo estos ejercicios sí que pueden estar solos, ellos se centran, se ponen con el ordenador, van ellos viendo también cómo van evolucionando, pero lo que no podemos es sustituir esto, decir, bueno, pues una hora que yo me voy a la piscina y lo sustituyo porque le cuide el ordenador al niño. Ya. Eso es lo que no podemos hacer. Juan, estaba pensando que con lo atractivo que es para los niños todo el ordenador y tal, ellos no se aburrirán pronto con estas cosas. No, la verdad es que no, porque van pasando de nivel y ellos mismos se van dando cuenta, pues bueno, que van pasando de nivel, y además está muy bien pensado, todo este tipo de juegos están muy bien pensados porque a medida que vas saltando de nivel vas encontrando cosas nuevas, vas encontrando cosas diferentes y quieres saltar de nivel. De hecho, muchas veces, Álvaro... Papá, ya está. ya lo has terminado. ¿Qué tal lo has hecho, Álvaro? Bien. Bien. ¿Y lo has hecho rápido? ¿Te gusta el juego, Álvaro? ¿Te gusta este juego? Coge otro tú, coge otra Venga. letra, que tú sabes coger otra letra si quieres. Serán rápidos, es decir, los chavales enseguida aprenden estas cosas con el ordenador. Es más, ¿no? incluso también aprenden, hay trucos para, pues bueno, para ver dónde están las instrucciones o cómo puedes pasar de nivel, decir, bueno, pues si no quieres por este ejercicio no me interesa que lo hagas, haz mejor este otro. Bueno, pues ya de repente, ¿y cómo has pasado ese nivel? No, he pasado y tal. Y ya se sabe ya el truco para poderlo hacer, pero muy Son rápido. rápidos. Sí, la verdad es que sorprenden. Suele haber padres que dicen, bueno, está bien
bien que jueguen los niños, que aprendan, pero claro, tienen que repasar materias del curso anterior, de lo que han hecho, Sí, no tienen sí. que dejar... Esto se puede hacer gracias al ordenador y gracias a Internet. Y además de forma gratuita. Sí. Por ejemplo, mira, vamos a enseñar otra cosa. Espera, vamos a... Ah, qué fácil es la... Déjame. Luego terminamos con eso. Luego lo terminamos luego, Álvaro. Vamos a ver otro, que yo Vamos creo a que ir, igual vamos te a interesa. ir al país de las letras. ¿Cuál quieres coger? ¿Las vocales? ¿La P? ¿La P de panadero pastelero? Vale, bueno, pues mira. ¿Qué se hace con esto? Este es un método de lectoescritura y es el método de lectoescritura que utilizan en su colegio. Entonces, el mismo que están utilizando los profesores, cómo se lo están explicando y cómo lo hacen, lo han trasladado. Este es un portal educativo en el que unos profesores lo han trasladado al ordenador. Y entonces, no hace falta tener nada instalado en el ordenador. Sí. Entras en el portal de OneClick, donde están todas estas aplicaciones y todo lo que han estado haciendo durante el curso, bueno, empieza. A ver, Álvaro, elige ese, por ejemplo. Álvaro, venga. Búscalas, Lo que me he buscando las dado cuenta es que a Álvaro le gusta mucho la cámara, ¿eh? Esto puede ser el futuro de Álvaro, Sí. porque No. me he dado cuenta. Yo me imagino que esto también habrá que marcar unas horas, ¿no? Es decir, Hombre. al chaval tampoco le vamos a tener todo el día delante del ordenador. No, todo el día no, pero 1 hora diaria como mínimo. O sea, yo creo que puede ser bueno tanto para todos los conocimientos que han alcanzado durante este año como para los conocimientos que van a poder alcanzar durante el siguiente año. Y luego, este método también es muy bueno porque no es lo mismo un niño con 4 o 5 años que ha nacido en enero que un niño con 4 o 5 años que ha nacido en diciembre. Eso suele Casi pasar. se llevan un año de diferencia. Y muchas ¿Por veces qué? un niño que aprende a leer para enero o febrero, hay otro que cuando despunta es en junio o julio, o sea, justo cuando se ha acabado el curso. Claro. Bueno, pues estas herramientas le van a ayudar. Álvaro ya ha mucho. terminado. ¿Ya has terminado con el juego? ¿Has hecho todas? ¿Has hecho todas, Álvaro? Sí, ya está terminado. Oye, Ya ha identificado enhorabuena, las letras. Choca. Muy bien, Choca, muy ahí, bien, muy bien. Oye, desde luego te está saliendo el hijo más listo, incluso que... ¿Más listo que el padre, el hijo? No sé. Lo que pasa es que tampoco, o sea, hay que decir que no es algo muy especial. O sea, cualquier niño de su edad, o sea, lo puede hacer y lo puede utilizar. Sí. Lo más importante es eso, que aprendan a manejar, que aprendan a hacer los ejercicios, pero que ahora es pronto también para que ellos sean los que encienden el ordenador, los que lo apaguen. Eso no es lo que deben de hacer ellos. ¿Por O sea, qué? al ordenador hay que sentarle al niño y decirle, mira, siéntate aquí, porque, claro, ya lo vimos alguna vez en nuestra sección, ya hemos comentado los peligros que puede tener pues estar el niño solo. Esto es para oír. Bueno, pues dale a la flecha, sigue dando la flecha. Los peligros que puede haber cuando un niño pues, se sienta solo al ordenador, empieza a meter horas, accede a los programas que no se debe de acceder. Entonces, también lo mejor es eso, para es oír. decirle, mira, el ordenador se usa cuando yo estoy. Cuando yo te lo enciendo, proteger el ordenador con contraseña, estar 1 hora ahí jugando y ver, lo bueno es eso, que no tienes que estar encima en esa hora, sí, vigilando, pues eso, que no entra a sitios raros, y luego ver, porque al final podemos ver la evolución, hasta dónde ha llegado, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Es como un profesor, pero un profesor interactivo, un profesor cibernético. Oye, Álvaro, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese juego? Ah, tienes que... Oye, Álvaro es una hacha, ¿eh? Bueno, ¿qué tal va? ¿Qué tal va, Álvaro? Sí. Bien. Pero A ver. Mira. Oye, has acertado. ya has casado todas. Mira, ahora tienes que Otra. hacer pipa, púa y papá. Bien. Oye, una cosa, aparte de Internet, que es muy interesante y estamos viendo además que Álvaro lo domina perfectamente, ¿hay alguna otra forma para entretener y educar a los niños, por ejemplo, en verano? Bueno, lo que sí se puede es buscar otro tipo de juegos, otro tipo de juegos que están más relacionados con la lógica, con los puzzles, con otra manera de poder jugar. Mira, un puzzle. Pues ahí tenemos un puzzle. Un puzzle que está haciendo. Entonces eso es. A ver, vamos a ver qué tal lo hace Álvaro. Sí. La verdad es que esos son sencillos, no son cosas complicadas, pero... Bueno, son adecuados a la edad, exacto, ¿no? Obviamente. Exacto. En función de la edad vas a encontrarte pues distintos puzzles, distintas maneras. Esto es distinto. Este es distinto, Sí. Álvaro. ¿Este es más difícil, Álvaro? ¿Este quién es? ¿El pastelero panadero? ¿Ya lo habías hecho antes o es la primera vez? No, este no lo he hecho. Este es nuevo, ¿eh? No lo habías hecho nunca. A ver, Pues sí, la que le verdad falta es que- otra pieza. A ver, ¿dónde están las piezas? ¿Dónde están? A ver cómo lo haces. ¿Seguro que es ahí? ¿Seguro? Sí. Sí, ¿eh? No sé yo. Pues sí. Oye, me está dando envidia. Álvaro, ¿me dejas poner una pieza? Pon. ¿Me dejas poner una pieza? Déjale por una pieza, venga. Álvaro, a ver, pero esto... No, No pero te déjale, vayas. déjale. Enséñame tú, ¿cómo es esto? ¿Qué ¿Qué es lo que tiene tengo que que hacer? hacer? Dile Que yo no con tengo el ni ratón. idea. ¿Cómo? Poner. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que tengo que coger? ¿Esto?
Sí. ¿Y ahora dónde voy? A ver, ¿a cuál? Pues ¿Esta? coge este para ponerlo aquí. ¿Pero seguro que es aquí o aquí? Aquí. ¿Seguro? Sí. ¿Me va a caber? Vamos a ver. Me ha cabido. Ah, pero ¿y ahora qué hago? ¿Le doy al clic? Solo tienes que apretar ahora. O sea, veis que Álvaro es mucho mejor que yo. Pon esta, la que Venga, falta. pon la última para Pon la que completar ya falta. el Estoy pensando, ¿se pueden enganchar los niños a este tipo de juegos? Es decir, que al final el chaval te esté pidiendo, vamos, vamos, vamos. Hombre, sí, porque su hora diaria, sí que la quieren, sí que la necesitan. Pero a este tipo de juegos no precisamente. No, o sea, a el estos problema no, a estos no. Les gustan otros, ¿no? Estos sí que saben que va a tener su hora de ordenador, sí que sabe que, bueno, normalmente siempre esto va asociado con Álvaro, por lo menos siempre sabe que va a hacer esto, porque luego va a tener su juego de Bob Esponja. Que es realmente el que le pone. Que ya terminó. Mira, muy bien, Álvaro, porque es que ahora vamos a hablar con tu padre, con Juan. Juan, explícanos porque el DVD también puede servir para entretener y enseñar a los chavales. Exacto. ¿Y has traído algo? He traído uno, pues ahora que es la época de verano y que muchas veces nos vamos de viajes y bueno, pues esto es uno de esos aparatitos portátiles que podemos poner... ¿Parejas? Venga, Parejas, haz parejas venga. ahora, haz parejas. Podemos poner en el coche, sí. colgado, lleva unos cacharritos que se cuelgan y esto puedes meter videojuegos, puedes meter juegos, puedes meter, pues bueno, cualquier cosa que quieres. Lo mejor es que tengan para poder meter un pincho, un aparatito para que pueda tener un pincho, este de aquí, el famoso pincho USB, donde podemos cargar, pues eso, un montón de juegos, un montón de cosas. ¿Y cómo juegan con esto? Pues mira, tengo por aquí, casualmente he traído el mando de distancia de este aparato. Qué casualidad, Juan, que has traído el mando de distancia. Qué casualidad. Y entonces, bueno, pues esto tiene aquí flecha para arriba, flecha para abajo, flecha para la izquierda, derecha. Van a poder hacer... ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? Ya está. Qué rápido. ¿Has ordenado la frase? A ver si la ordenas bien. A ver. Y flecha para arriba, flecha para abajo, izquierda, derecha. Esto sería el mando para el juego. Exacto, es lo mismo. Es el mando para el DVD, donde pueden estar viendo los DVDs o las películas, pero en un momento dado también se puede utilizar para poder jugar. Y bueno, ya has visto cómo se apoya, que si nos vamos... Ya está. Papá, oye, tío. Oye, a ver si haces esa. Venga, si haces esa, premio. Si haces esa, premio, Álvaro. Esto además lo puede llevar a todos los lados. A todos los lados. O sea, quiero decir que eso, que dices, ¿veis que vamos al apartamento veraniego que no tenemos televisión? ¡Pum! Sí. Pues ya tenemos televisión para el niño. O solo hay una y empiezan las peleas, pues ya tenemos televisión al niño para eso, para poderle meter, que no estén todo el día viendo DVDs, que no estén todo el día con videojuegos, pero bueno, pero que este tipo de sistemas también se pueden pasar ahí y aunque nos vayamos de vacaciones también lo tenemos. Ya está, choca, porque lo has hecho muy bien. Es que ricasco, Álvaro, es que ricasco, Juan de la Muchas Rán. gracias. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego.